Puede ser, como comentario, puede ser que alguna de las cosas que voy a dar yo ahora las haya tocado Sebastián en la clase anterior. Si hay alguna de esas está repetida, de última lo que son los ejercicios, tomémoslo como repaso, está bien. Eh, Así que bueno. Lo primero que voy a hacer, porque la vez pasada con Sebastián seguramente vieron muchas fórmulas, así que voy a hacer un repaso de lo que se vio en la clase anterior. En primer lugar, tenemos la ecuación básica para los casos generales de esfuerzo de corte, que es la que da la ecuación 11.3, que dice que la resistencia aportada por el hormigón, que era una de las dos resistencias a corte que analizamos, es igual al ancho de la sección por la altura efectiva por la raíz cuadrada de la resistencia especificada del hormigón dividido 6. Había otra serie de ecuaciones en función de los esfuerzos presentes que nos permitían tomar un poquito más de resistencia para la parte del hormigón, o incluso, como, como dice el reglamento, en caso de que el esfuerzo de tracción en una viga sea importante, hay que considerar que la resistencia aportada por el hormigón puede llegar a ser cero. También, eso lo vieron, me imagino, ¿no? Sí, No sé. Sí, perfecto. Después teníamos la otra componente, que es la resistencia aportada por el acero, que lo vieron con Sebastián en la forma de estribos verticales. No es la única forma que existe de tomar esfuerzo de corte con acero, el tema de los estribos. También se puede tomar con barras dobladas, como vamos a ver hoy en esta clase también. Pero bueno, lo que vieron con Sebastián, que es la parte de estribos verticales, que pueden tener dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, lo que haga falta, está especificado por la ecuación que tengo acá escrita, que dice que la resistencia aportada por el acero es igual a el estribado, que se mide como la cantidad de acero dividido la separación de esos aceros por la resistencia característica del acero por la altura efectiva de la sección. Y esto, como vieron, estaba limitado a una cantidad máxima que es igual a 2/3 del ancho de la sección por la altura efectiva por la raíz cuadrada de F'(C). Que esto en la generalidad de los casos equivale a que BS no puede ser nunca mayor a 4 veces BC, o sea, la resistencia aportada por el hormigón. Entonces, habíamos visto que en general una viga no puede resistir al corte más de 5 veces la resistencia que puede aportar el hormigón propiamente dicho. Eso también lo tienen presente, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno, después tenemos otro parámetro importante a tomar en cuenta, que es la separación máxima de los estribos, que el reglamento nos dice básicamente que la separación máxima entre estribos depende de cuánta fuerza al corte está tomando el acero, ¿sí? Entonces, si la cantidad de fuerza al corte, de esfuerzo de corte que estaba tomando el acero es pequeña, es decir, menor que eh, 2 veces BC, o lo que es lo mismo B por D, por la raíz de F'(C) dividido 3, bueno, la separación máxima tenía que ser el mínimo entre 40 centímetros y la mitad de la altura efectiva de la sección. Por el otro lado, si los esfuerzos de corte eran un poquito más grandes, la resistencia, perdón, si la resistencia aportada por el acero era un poquito más grande, mayor a 2 veces BC y menor a 4 veces BC, que era el límite reglamentario, bueno, esa distancia máxima entre estribos tiene que ser el mínimo entre 20 centímetros y la altura efectiva de la sección dividido 4. Después también teníamos que cumplimentar un estribado mínimo, que esto era por un tema de ductilidad, así como habíamos visto en flexión simple, que cuando uno llega al límite, al momento crítico, la sección se fisura y tiene que asegurar
que todos los esfuerzos que antes tomaba el hormigón de tracción los tenga que tomar el acero. Bueno, acá es lo mismo. El estribado mínimo asegura la ductilidad de la sección después de la fisuración del hormigón. Y para hormigones de calidades menores a 28 megapascales, el reglamento nos dice que tiene que ser ese estribado mínimo 0,33 megapascales por el ancho de la sección dividido la resistencia del acero. Para hormigones de mejor calidad, esa expresión cambia por el ancho de la sección dividido 16 por la raíz de F'C dividido Fi. Con todo esto, teniendo en cuenta todo esto, tenemos dos expresiones de diseño. Si quisiéramos tener una sección sin refuerzo en el alma, que era una posibilidad, la resistencia requerida tiene que ser menor o igual a la resistencia disponible, eso es una expresión general, que en este caso equivale a que la resistencia disponible era igual a phi por la resistencia nominal de la sección, que en este caso, si no va a haber acero, es 100% la resistencia aportada por el hormigón. Y en este caso, como la sección se comportaría de manera no dúctil, penalizamos esa resistencia nominal con un factor de 2. ¿Está bien? Por el otro lado, si vamos a poner eh, armadura de estribo, esa expresión es igual, simplemente la resistencia nominal no se penaliza por 2 y existe el aporte de lo que es el acero, ¿no? Que antes no estaba y en la segunda expresión sí aparece. Bueno, dicho esto, les voy a contar un poquito más qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a meternos con otros temas. En primer lugar, una parte importante que hay que tener en cuenta es que hay que determinar cuál es la sección crítica de corte para calcular el esfuerzo requerido, ¿sí? Hay una serie de mecanismos de transferencia del esfuerzo de corte que hay que tener en cuenta para analizar correctamente y saber cuál es la resistencia requerida en la viga que estamos analizando, ¿no? Después vamos a hacer un diseño por corte de una viga completa, donde a modo de didáctico vamos a incluir un tramo sin refuerzo de acero, un tramo con refuerzo mínimo y un tramo con un refuerzo calculado según esa resistencia requerida en la sección crítica, ¿no? Que para eso vemos primero cuál es la sección crítica. Ahora sí, después vamos a ver que hay otra opción más de tomar esfuerzo de corte, que es hacer un refuerzo con barras dobladas, que era justamente lo que les adelanté hace un ratito. Vamos a ver cuál es la resistencia aportada por esas barras dobladas y en qué posición son efectivas esas barras dobladas. Cuando me refiero a barras dobladas, por las dudas aclaro, son barras de flexión horizontales que al llegar a cierto punto se doblan para permitir con esas barras coser las fisuras que generan los esfuerzos de corte, sobre todo cerca de los apoyos. Después vamos a ver un modelo que usaba el reglamento anterior, que es bastante bueno para entender intuitivamente cómo se analizan los esfuerzos de corte. Eh, y vamos a comparar resultados, a ver cuál es más conservador, cuál es un poquito más permisivo. Y por último les voy a hacer un comentario sobre vigas que tienen la carga cerca de la cara inferior. ¿Está bien? Bueno, comenzando por lo que es la determinación de la sección crítica de corte, tenemos que mirar cómo es la aplicación de la carga. Nosotros en general tenemos dos tipos de aplicación. Siempre refiriéndonos a lo que son vigas, las vigas pueden tener una situación en la que tienen una losa apoyada, donde esa losa le transfiere, digamos, el esfuerzo de corte, ¿no? Cercano al apoyo. Entonces, cuando vamos a analizar la carga sobre la viga, esta Q termina siendo la carga, justamente, por ejemplo, en este caso, que le transfiere la losa a la viga. La carga de la viga puede estar, en este caso, como les estoy dibujando a la izquierda, apoyada cerca de la cara superior,
o puede estar cerca de la cara inferior si la viga es invertida, como les voy a dibujar acá. Si la viga es invertida, el esfuerzo de corte se genera en la sección inferior, entonces podríamos decir que en el caso de la izquierda, la losa se apoya en la viga y en el caso de la derecha, la losa se cuelga de la viga. Y esto es importante porque si nosotros en este caso tenemos la carga Q en la cara superior de la viga, ¿qué nos genera? Que al acercarnos al apoyo, ¿sí? Podemos considerar que el bloque cerca de la columna, que yo estoy acá resaltando en rojo, que no es el mejor color que podría haber elegido. Eh, lo voy a resaltar en verde. Este bloque de acá podría considerarse que la transmisión al apoyo se genera de forma directa, ¿está bien? Entonces, al generarse de forma directa, a través de compresión en ese bloque, digamos, rígido que está cerca del apoyo, que es la columna, bueno, todo ese esfuerzo de corte no va a pasar por la viga y por lo tanto no va a pasar por los estribos. ¿Está bien? Entonces, yo si tuviera que coser esta fisura que tenemos acá a 45 grados saliendo del apoyo, a ver, perdón chicos, quiero hacer un poco más grueso el trazo. Estoy encontrando la manera. Bueno, como le decía, acá tenemos una fisura que sale a 45 grados del apoyo. Si yo quisiera coser con un estribo, que voy a dibujar en amarillo, que pase esa fisura, bueno, voy a tener en cuenta solamente las cargas que tienen que atravesar esa fisura. Eso se cumple a partir del punto que yo marqué acá de aplicación de esta carga BU, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué me permite? Me permite tener una reducción del esfuerzo de corte que yo voy a considerar, dado que parte de la carga de corte eh, pasa directo al apoyo que es la columna. En el caso de la derecha, esto no es así, ¿está bien? Porque como la carga está cerca del apoyo, yo podría obviar recién este tramo, ¿está bien? Porque esa es la cantidad, la distancia que yo tengo que, de carga que no pasa a través de la fisura. Bueno, en este caso, siendo conservadores, vamos a considerar el esfuerzo de corte al filo del apoyo, ¿está bien? Entonces, a modo de resumen, y para ver si se entendió. En el caso de la carga aplicada en la viga de manera superior, el reglamento me permite alejarme una distancia D equivalente a la distancia efectiva de la sección y recién ahí tomar en cuenta ese esfuerzo de corte, ¿no? Que podría decirse que está un poquito reducido. En cambio, cuando la carga es inferior, el reglamento me obliga a tomar el esfuerzo de corte requerido al filo de la columna. ¿Se entiende conceptualmente esto? Sí, sí, sí. Bien. Si tiene alguna duda, por favor dígame, porque es bastante importante. Porque si en un parcial nosotros le preguntamos o le decimos que la carga es inferior o superior y ustedes no lo tienen en cuenta, puede ser motivo de desaprobación, ¿no? Porque conceptualmente es muy importante. Bueno, si no hay dudas, sigo entonces. Teniendo en cuenta lo que les comenté recién, vamos a hacer un diseño de una viga de hormigón con estribos completo. Vamos a ver eh, dónde se puede prescindir de armadura en el alma, dónde se puede colocar el estribado mínimo y dónde se debe recurrir a un estribado un poquito más denso, que sería el estribado de cálculo, ¿no?
a modo de comentario, les digo, esta parte que nosotros vamos a hacer acá, donde vamos a prescindir de armadura en el alma en un tramo, en la práctica no se hace, porque justamente nosotros no queremos vigas que puedan fallar al corte de manera frágil. Queremos que todas las estructuras, para todos los esfuerzos, sean dúctiles. ¿Está bien? Pero conceptualmente, para agregarle un poquito más de sustancia a lo que vamos a hacer, lo vamos a ver igual. Entonces, en este caso tenemos una viga simplemente apoyada, que tiene una distancia entre apoyos L0 de 6 metros. La sección transversal tiene un ancho de 20 centímetros y una altura efectiva de 55. El hormigón es un H25, ADN 420. Y tenemos una carga de 40 kilonewton sobre metro. En este caso no puse sobrecarga porque, para simplificar un poco el análisis de lo que es la resistencia requerida, ¿no? Bueno, entonces tenemos una primera parte en la que queremos calcular en qué tramo de la viga central se puede prescindir de armadura de corte. Entonces vamos a usar la primera ecuación que habíamos visto, que nos decía que el refuerzo requerido tiene que ser menor o igual a phi por B sub C dividido 2, con la penalización incluida, ¿no? Por la falta de ductilidad. Tenemos que calcular entonces cuál es la resistencia aportada por el hormigón, donde usamos la expresión general, que es igual a B por D por la raíz de F'C sobre 6, que bueno, metiendo los valores en la fórmula nos da que la resistencia al corte provista por el hormigón es de 91,7 kilonewton. Ahora, todo esto le tenemos que hacer la reducción por phi y la penalización especial por falta de estribos de dividirlo por 2. Teniendo en cuenta todos estos valores, nos da que siempre y cuando el esfuerzo de corte requerido en la sección sea menor o igual a 34,4 kilonewton, nosotros podemos prescindir de refuerzo de acero. Entonces, ¿qué hacemos? Por regla de 3 simple, en el diagrama de corte, que sabemos que es 0 en el centro porque la vía es simplemente apoyada y es máximo en el apoyo, vamos a, vamos a encontrar esta expresión, ¿no? Esto es regla de 3 simple. Perdónenme que no les aclaré. Como solamente puse carga D, la mayoración de carga es muy sencilla, ¿no? Es 1,4D. Entonces 1,4D pasa a ser 120 kilonewton en el apoyo de, de corte no mayorado a ser 168 kilonewton de corte mayorado en el apoyo. Bueno, desarrollando esta expresión, llegamos a que la distancia x1, medida como desde el centro hacia los apoyos, es igual a 61 centímetros. Ahora, esto se cumple para la izquierda a partir del centro y también para la derecha a partir del centro. Entonces, el tramo central de la viga, que puede prescindir de refuerzo de acero, son 1,20 m, redondeando la distancia. ¿Se entiende el procedimiento? ¿Alguna Sí, duda? sí, sí. Perfecto. Sí se entiende. Buenísimo, entonces seguimos. Ahora vamos a buscar, a partir de esta sección que habíamos definido como x1, hasta dónde yo puedo ir con un estribado mínimo, que era el que me aseguraba la ductilidad, ¿no? Y lo vamos a llamar, digamos, x2. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular cuál es el estribado mínimo reglamentario. Recordando la expresión reglamentaria, que era esta,
Sabemos que nuestro hormigón es un H25, entonces vamos a usar la segunda expresión, que está acá abajo. Por lo tanto, en este caso se va a tener que cumplir la inecuación sin la penalización de dividirlo por 2. Y este B sub n ya va a tener incorporado el aporte del acero, ¿sí? La parte de B sub S. En este caso, el aporte del hormigón va a ser el mismo porque la sección no cambió después del tramo central. Entonces, B sub C es 91,7 como antes. Lo que sí cambió es que ahora tenemos el estribado, entonces vamos a calcular cuánto es este estribado, usando, como les dije, esta expresión de acá abajo y reemplazando los valores. Esto nos da un estribado de 1,57 centímetros cuadrados por metro. Yo acá les quiero hacer un comentario de esta expresión. Si ustedes esta parte de acá reemplazan valores directamente, ¿qué pasa? Megapascales se va con megapascales y les queda una expresión medida en metros. ¿Está bien? Ustedes se van a encontrar con esto bastante seguido y tengan siempre presente que metro y centímetro cuadrado sobre metro es lo mismo. eh, y tengan siempre mucho cuidado, porque es muy importante, de hacer la conversión correctamente de esta expresión a la expresión final en centímetros cuadrados por metro. ¿Está bien? Porque es muy fácil errarle por un cero o por algo así, y que después todo el desarrollo del resto del ejercicio esté mal. Otra vez siendo motivo de desaprobación, ¿no? Así que tengan siempre presente que esta conversión de unidades es muy importante y la tienen que hacer bien. Profe, perdón, tengo una consulta. Sí, María, Em, Cuando se calcula el estribado mínimo, o sea, nosotros habíamos dicho que en la longitud X1 ahí no era necesario, que en la X2 correcto. sí, Sí. pero me quedo sin entender desde dónde se toma la X2 hasta qué punto. Bueno, permíteme, vuelvo para atrás un poquito. Si yo defino que en este centro, que mide 1,20 m, que es 2 veces x1, yo no voy a poner estribos, bueno, desde el centro, a partir de estos 61 centímetros que dijimos antes, bueno, a partir de ahí voy a poner estribos. Ahora después me falta definir hasta dónde el estribado va a tener que ser el mínimo, ¿está bien? Siempre el estribado, en realidad, ¿qué termina pasando? El estribado mínimo a partir de cierto punto, cuando uno se va acercando al apoyo, deja de ser suficiente, entonces hay que tomar un estribado más denso o con diámetro mayor. ¿Me explico Perfecto, mejor ahora? sí, ¿Sí? perfecto. Sí, Bien. sí, Entonces vamos a gracias. hacer esos 3 pasos. El tramo central de 1,20 m, que no va a tener estribos. A partir de los 60 centímetros del centro en adelante hasta cierta sección, que vamos a calcular ahora, un estribado mínimo, por 7 Fidel 6 cada 20. Y después en el tramo final entre ese X2 final, digamos, y el apoyo, vamos a tener otro estribado más que, por ejemplo, puede llegar a ser un Fidel 8 cada 15. ¿Está bien? Te vas alejando del centro y te vas densificando el estribado. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Buenísimo. De nada. Bueno, entonces volviendo. En ese caso, multiplicaríamos por metro cuadrado, ¿no? Sobre metro cuadrado, ¿no? Acá para hacer la conversión, ¿no? Perdóname, Rubén. Tenía el Sí, volumen un ahí poco al bajo. final, ya cuando tienes 0,20 sobre 420 megapascales, megapascal se da con megapascal, te queda metro arriba, multiplicarías por metro cuadrado sobre metro cuadrado, ¿no? Y así te quedaría Claro, en sobre metro realidad, cuadrado. sí. En realidad, para ser más preciso, esta expresión de acá, voy a tratar, perdón, estoy con el mouse y va a salir muy fea esta expresión, pero permítanme intentarlo. Pasando en limpio y ya borrando los megapascales, lo que te va a quedar es esto, ¿no? Bueno, acá lo que tenés que hacer es multiplicar
querés tener centímetros cuadrados arriba, ¿no? Bueno, entonces la unidad que me tengo que sacar de encima es el metro. ¿Está bien? Entonces pongo metros cuadrados abajo. ¿Cuántos centímetros cuadrados son un metro cuadrado? 10.000. 10.000, es 100%. Entonces, la conversión en general que van a terminar haciendo ustedes es esta. Van a terminar multiplicando la Gracias. expresión original por 10.000 centímetros cuadrados sobre un metro cuadrado. Un metro se va con un metro y nos queda centímetro cuadrado sobre metro. Perfecto, Martín, gracias. Toma, por favor, de nada. Así que bueno, es esto, ¿eh? Es 10.000 centímetros cuadrados por metro sobre metro cuadrado. Es esa la expresión, si se la quieren acordar, es eso. Bueno, entonces ya tenemos la cantidad de centímetros cuadrados de acero que tenemos que incorporar por metro lineal de viga. Entonces nos falta definir qué, qué diámetro de estribo vamos a usar. En este caso, por ejemplo, para arrancar, el diámetro de estribo mínimo es 6 milímetros. Entonces, recordando que el estribo tiene dos ramas como mínimo, nosotros cuando calculamos A sub B tenemos que tener en cuenta eso. ¿Ven? Entonces, tenemos una rama, dos ramas. Entonces, en esta expresión tengo en cuenta eso. El área de una barra de 6 milímetros por dos veces va a ser el área del estribo, A sub B. Esto me da igual a 0,57 centímetros cuadrados, en este caso. Entonces, utilizando el área de la barra de 6 milímetros y dividiéndolo por el estribado, fíjense que me termina quedando la unidad de metro. Este metro pasa para arriba. Este, acá me faltó un cuadrado, les pido disculpas. Entonces, centímetro cuadrado se cancela con centímetro cuadrado y el metro queda arriba. Esto me da una distancia. Esa distancia es la distancia que yo voy a poner los estribos de 6 milímetros. Y Ahora, en ese caso sí, tú haces 6 milímetros porque lo asumes, o puedes tomar también 8 o 10. exactamente, es una hipótesis. Che, voy a calcular como el diámetro mínimo es el de 6. Voy a arrancar diciendo, bueno, ¿cada cuánto me queda el de 6? Bueno, en este caso me queda cada 36 centímetros. Ahora, 36 centímetros les parece mucho o poco intuitivamente. Y es un Bastante, montón. 36. Es bastante, ¿no? Bueno, acuérdense de algo, el reglamento, Ah, tenía una separación no, mínima. claro, falta la separación mínima, pero además el reglamento conceptualmente nos pide que una fisura que se propague a 45 grados en cualquier sección de la viga tiene que estar cosida por lo menos por dos estribos. Entonces, si yo tengo una viga de 55 centímetros como era esta, yo si lo separo cada 36 centímetros ya no voy a tener las fisuras cosidas cada 2 centímetros, con dos estribos, que es lo que vamos a ver ahora igual. Adelante por ahí un poquito, que justamente esta expresión de acá significa eso. D sobre 2 me dice que en la altura efectiva de la sección, una fisura que se propaga a 45 grados va a estar cosida sí o sí por dos estribos. Esa es la consecuencia conceptual, digamos, de esa fórmula, ¿no? Entonces, acá un comentario que me faltó hacer por ahí, que estaría bueno agregarlo para la próxima, es que a ver, como yo estoy eligiendo un estribo mínimo, ese estribo mínimo va a tomar poca fuerza de corte respecto de lo que es la B sub C. Entonces, ustedes se acuerdan que la separación mínima dependía de
cuánto esfuerzo de corte tomaba el acero en función de B sub C. ¿Se acuerdan? Si era menor a 2 veces B sub C, era la expresión que yo puse acá. Si era mayor a 2 veces B sub C, esta expresión era D sobre 4 y 20 centímetros, o sea, más restrictivo. A ver, como el reglamento, como el estribado mínimo es bajo, el esfuerzo de corte que puede tomar el reglamento mínimo conceptualmente es bajo, lo más probable, lo más probable es que la expresión de separación máxima sea esta, porque el esfuerzo de corte que va a tomar el estribado mínimo va a ser menor a 2 veces B sub C. No está de más igual verificarlo antes de proseguir con el análisis, ¿está bien? Porque si por alguna cuestión de la vida llega a ser un poco mayor y supera 2 veces B sub C, va a estar mal el ejercicio. ¿Está bien? Entonces yo lo voy a asumir ahora y después lo vamos a chequear. Entonces, bueno, sacando el limpio, el mínimo valor entre estos dos es 27 centímetros, que es menor a la separación de cálculo. Así que, por lo tanto, se puede elegir un estribo del 6 cada 27. ¿Está bien? Entonces, eso que nos llamaba la atención, que era un poco grande, 36 centímetros, bueno, efectivamente era mucho. Podría llegar a ser como máximo 6 milímetros cada 27 centímetros. Ahora, yo podría haber hecho, si, como preguntaste vos, Rubén, podría haber elegido uno del 8 y ver cada cuánto me da. Eh, ¿quieren hacer, quieren hacer la cuenta? Así en el aire, aunque sea. ¿Cuánto sería A sub B si en lugar de 6 milímetros tuviera 8 milímetros? Ahí va, espera. La sección de las de 8, o sea, seguramente la sabes de memoria, por eso. Ah, La no me la calculo. acuerdo. Pero ya hice la cuenta en el celular. Me Ah, da bueno. que es 0,5 centímetros cuadrados cada una por 2 me da 1 centímetro cuadrado. Entonces ahora tendría que dividir 1 centímetro cuadrado dividido 1,57. 0,64. Bien. ¿Qué pasó? Me Está fui peor todavía. ¿Y sí? peor todavía. Entonces, le va a pasar mucho que cuando calculen el estribado mínimo, la separación del estribado mínimo suele ser muy grande y terminan adoptando un poquito menos de separación incluso. Suele estar más cerca de la separación máxima que en la separación de cálculo. Te hago una consulta. Sí. Esto de ir discriminando tantas separaciones, Ujú. constructivamente, bueno, seguramente que a la larga por ahí te ahorrás estribos, hierro, plata. Sí, sí. ¿Dónde se suele ver más o mejor criterio? ¿En obras más chicas o en obras más grandes? Esta separación tan, porque es como mucha mano de obra para que el operario, viste, lo vaya armando con esas separaciones. Ujú. Eh, acá hay varios criterios que uno tiene que tener en cuenta, porque si vos estás en una obra chica, probablemente el presupuesto sea acotado, entonces vas a querer hacer economía de obra porque el acero es caro. Entonces ahí tenés que ver si en el momento en el que estás, por ejemplo, ahora los materiales son caros, y la mano de obra es barata, hoy en día, hoy en Argentina. Entonces por ahí vos vas a decir, bueno, quiero ahorrar materiales y pongo más mano de obra. ¿Está bien? Entonces voy a hacer la separación de derivados entre el mínimo y el un poquito más denso en los apoyos. Ahora, si tenés una obra más grande, donde el presupuesto es un poco más generoso, y vos tenés que, por ejemplo, cumplir con plazo de obra, en lugar de con economía de obra, y por ahí vos decís, bueno, en las vigas no voy a hacer esa discriminación, voy a poner el estribado de cálculo de la sección crítica acerca del apoyo en todas las vigas, y chao. Prefiero ganar tiempo porque tengo plazos de obra acotados, por ejemplo.
Porque, Bien, por ejemplo, perfecto. me podrían meter una multa por no cumplir un plazo, porque el comitente es muy exigente. Bien, perfecto. Listo. Entonces, no es fácil de responder, depende de la obra, depende de la coyuntura, depende de muchas cosas. Bien, Joyo, Entonces, bueno, perfecto. vimos que tiene que ser un estribo de 6 cada 27. ok. Y en ese caso, si yo hubiese tomado directamente uno de 8 o del 10, ¿dónde veo que estoy error? O sea, ¿cuál era el mejor para usar? Mm, Y en general, un estribado mínimo justamente es mínimo, no te vas a ir a diámetros grandes para hacer un estribado mínimo. Así que, siempre que hagas un estribado mínimo, yo arrancaría por el 6 porque Ok, justamente es eso, es el mínimo. Después sí, cuando los esfuerzos de corte sean mayores, o por ejemplo, si tenés una viga que es de apeo, que tiene una carga puntual muy grande en el medio, el esfuerzo de corte va a ser casi uniforme en toda la viga, porque lo que es la carga que le llega a la viga de una losa y el peso propio de la viga es insignificante al lado de las cargas de lo que son los apeos. ¿Está bien? Entonces en esas vigas tenés estribados prácticamente uniformes de cálculo. Y ahí sí tenés tranquilamente, primero, muchas más ramas de estribo que solamente dos, y diámetros de 8 de 10 tranquilamente. ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ese es nuestro estribado mínimo. Ahora, tenemos que saber ese estribado mínimo hasta dónde nos cumple con la expresión de diseño. ¿Sí? Entonces, ya teniendo el estribado, que perdónenme, voy a volver para atrás, sabemos que es de 1,57 centímetros cuadrados por metro, que era esto de acá. Me voy a llevar esa expresión para calcular es la resistencia que me aporta ese estribado. Entonces tengo AB sobre S, que es el estribado mínimo, por FI por D. En la clase anterior habíamos visto que esta era la expresión que definía la resistencia aportada por cualquier estribado. ¿Está bien? Entonces, simplemente al AB sobre S lo tenemos que multiplicar por FI por la altura efectiva y eso nos va a dar la resistencia al corte que resiste el acero. Acá también les repito lo mismo, tengan cuidado con las unidades porque hay muchas unidades mezcladas. Eh, en este caso en particular, como yo las elegí correctamente, se cancelan todas y me queda directamente kilonewton, pero depende de la elección que hagan ustedes. También tienen que tener cuidado con eso. Entonces, fíjense que, como les adelantaba, la resistencia aportada por el acero es de 48 kilonewton y la aportada por el hormigón es de 91. ¿Está bien? Entonces está muy por debajo B sub S del límite de 2 veces B sub C para la separación mínima de estribo que elegimos antes. Entonces, esa separación mínima está correctamente adoptada. La resistencia nominal ahora va a ser la suma de la resistencia aportada por el acero más la del hormigón. Y la resistencia de diseño va a ser phi por B sub n, que en este caso phi, como vimos antes, es 0,75 para los casos generales de corte. Y teniendo en cuenta esto, bueno, nos queda que la resistencia de diseño que puede tomar la sección con estribado mínimo es de 105,4 kN. Entonces, con este valor, nosotros tenemos que buscar la siguiente sección a la cual va a llegar la distancia x2 que yo les decía recién, ¿no? Acá tenés x1, bueno, x2 se irá hasta una sección que es la que vamos a calcular ahora. De vuelta, haciendo regla de 3 simple, decimos B, si el esfuerzo requerido de corte es a la distancia x2 dividido x2,
es semejante a la distancia del corte máximo dividido la mitad de la longitud de la viga. Entonces, despejando, nos da que la distancia x2, medida desde el centro de la viga, es de 1,88 metros lineales. Perdón. Como les dije antes, ese x2 se cumple tanto para izquierda como para derecha, porque la viga está simplemente apoyada. Entonces, en este tramo central, que va a medir 3,75 metros cuadrados, perdón, de vuelta, metros lineales, yo voy a poder poner estribado mínimo. En este punto, y para los que preguntaban si sirve tanto discriminar el tema de los estribados, bueno, en este punto yo podría decir, en toda esta longitud central de 3,75 metros lineales, voy a poner estribado mínimo. Y esto que calculamos antes de que no voy a poner estribado, lo obvio. ¿Está bien? Pongo desde esta sección x2 a izquierda hasta la otra sección x2 a derecha, todo estribado mínimo. Phi del 6 cada 27 centímetros. Ahora bien, mm, hay algo que yo hice que no sé si alguien se dio cuenta o si le genera duda. ¿Alguien se dio cuenta de algo que hice entre la filmina anterior y esta? Que lo podría haber hecho de otra forma. Bueno, si nadie lo vio, les comento para que sepan que lo hice. El estribado mínimo, según cálculo, era barra del 6 cada 36, pero vimos que la separación adoptada final era de 27. Entonces, si yo en esta expresión donde yo resalté que AB sobre S es el estribado, yo pusiera la separación de 36 centímetros, no estaría mal, estaría siendo conservador. Yo elegí ponerla adoptada finalmente porque me da un poquito más de resistencia a B sub S. Pero yo en esta expresión podría haber puesto 0,36. Que 0,36 es 0,57 dividido 0,36 me da 1,57 centímetros cuadrados, ¿no? Que era el estribado mínimo según la expresión del reglamento propiamente dicho. ¿Está bien? Si yo dejaba ese 36, bueno, me da un poquito menos de resistencia B sub S porque estaría dividiendo por un número un poquito más grande. Yo elegí no hacerlo y está bien lo que yo hice, y si hacen lo otro también está bien. ¿Se entiende Sí, sí, conceptualmente sí, a qué me sí, sí, sí. refiero? Sí. Sí, perfecto. Así que bueno, en el parcial, en el final, donde sea, si adoptan el estribado de cálculo, eh, perdón, el estribado de mínimo, está bien también. Y si no, adoptan la separación real final que eligieron y también está bien. Así que bueno, lo dicho. En este tramo central de 3,75 metros lineales se usa estribado mínimo. Finalmente, nos queda calcular el estribado de cálculo, que es aquel a partir del cual el estribado mínimo ya no es suficiente para hacer frente a los esfuerzos de corte requeridos. Entonces, entre esa x2 y una sección crítica, que era lo que dijimos al principio de la clase, va a haber que poner otro estribado que va a ser de cálculo. Ahora, ¿cuál es nuestra sección crítica? Yo no sé si al principio del ejercicio lo aclaré, pero, bueno, no lo aclaré, pero se lo digo yo ahora. Esta viga está cargada de manera superior, ¿está bien? Entonces, vamos a tener en cuenta lo que se dijo al principio de la clase. Vamos a buscar una distancia desde el filo del apoyo
dado que la carga es superior, para reducir un poquito el esfuerzo de corte que vamos a considerar. De vuelta se hace con semejanza de triángulos, ¿no? Entonces voy a buscar mi corte requerido en la sección crítica a una distancia D, que básicamente es esta expresión de acá. Por las dudas, que es el BU máximo, y este de acá es el BU crítico. Hacemos la semejanza de triángulos, entonces podemos reducir el esfuerzo de corte de 168, que era el máximo, a 137,2. Este va a ser el valor que vamos a usar para diseñar el estribado de cálculo. Entonces, nosotros la sección de hormigón no cambió, es la misma, la sección de 20 por 55. Entonces, B sub C no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar va a ser B sub S, que lo vamos a tener que despejar de esta presión reglamentaria. Bueno, la resistencia requerida es igual a phi por la suma de las dos resistencias, del acero y del hormigón, y vamos a buscar despejar B sub S para poder calcular el estribado necesario para llegar a esa resistencia. Entonces nos queda que B sub S tiene que ser igual a al B requerido, dividido phi, menos B sub C. Metiendo todos los valores, nos da que el esfuerzo de corte que tiene que tomar el acero es de 91,2 kilonewton. Que bueno, quedó muy parecido al aportado por el hormigón, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es casualidad. Ahora sí, con este valor de 91,2 kilonewton vamos a calcular el estribado de cálculo. Recordando que la fórmula de cálculo del estribado es esta, es A sub B por FI por D sobre S. Yo voy a buscar despejar el estribado. El estribado es AB sobre S. Entonces, todo lo que no sea de esa presión lo voy a tirar para el otro lado. Me va a quedar A sub B sobre S es igual a B sub S dividido FI por D. Y otra vez, reemplazando todos los valores y teniendo en cuenta las unidades, por favor, soy insistente con eso porque es muy importante. Fíjense que acá quedó un matete de unidades que hay que eh, convertirlo correctamente. Bueno, vamos a llegar a una expresión de 3,95 centímetros cuadrados por metro de estribo, que es prácticamente el triple de lo que teníamos antes, ¿no? Así que en este caso, como es un estribo un poco más grande, la, la primera aproximación que voy a hacer va a ser con un estribo un poco más grande. Ahora sí voy a usar un estribo del 8, donde como habíamos dicho, un estribo del 8 de dos ramas tiene 1 centímetro cuadrado de sección. Dividiendo el área de los estribos, dividido el estribado que acabo de calcular de cálculo, me va a dar que la separación tiene que ser 25 centímetros. Phi del 8 cada 25 centímetros. Ahora, la separación máxima vuelve a ser 27 centímetros. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Si está bien, ¿por qué está bien? Y si está mal, ¿por qué está mal? Qué buena pregunta. Y habría que chequear la Sí, separación. la A ver, espérate. separación. ¿Vos sabés La Porque calculación? separación dependería. no tenía en Claro, Sí, consideración la D, y siendo que la sección no cambia, puede ser la misma. bien. Pero ¿qué tenés que fijarte para saber? Porque acuérdense que la separación máxima dependía del esfuerzo de corte que toma el acero respecto del que toma el hormigón. Pasa, profe, ahora que cambiaste el estribo, ¿no? Este del 8 y antes era del 6. ¿Correcto?
Entonces, Entonces estaría bien. bien. Está bien. Lo que dijeron está todo bien. Lo pongo en orden. Como B sub S es menor que dos veces B sub C, como vimos antes, fíjense, B sub S, B sub C. Como B sub S es menor que dos veces B sub C, la expresión de separación máxima es la misma que la que calculamos para el estribo de 2 de 6. Y como el criterio de separación máxima simplemente es para que la fisura esté cosida por dos barras de estribo, eso no tiene nada que ver con el estribo que yo elija en diámetro. Tiene que ver con la separación que yo le ponga. Entonces, en este caso, la separación es la misma porque los esfuerzos de corte tomados por el acero son relativamente bajos respecto de los esfuerzos de corte tomados por el hormigón. Si yo al hacer este cálculo del estribado de cálculo me hubiera dado que B sub S era mayor que dos veces B sub C, esta expresión de separación máxima tendría que haber sido la otra, que era más restrictiva. ¿Está bien? ¿Queda alguna duda? No, no. Se entendió, profe. Perfecto. Bueno, entonces, entre la distancia x2 que habíamos calculado antes y hasta el apoyo, voy a usar estribo de 8 cada 25. Qué, qué mal que estuve en no hacer un dibujito, ¿no? Este, de cómo queda la viga armada finalmente. Fíjense que acá yo le estoy diciendo que es hasta el apoyo. El reglamento exige que el estribado de cálculo se extienda hasta el centro del apoyo, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Digamos, no tendría mucho sentido acercarme al apoyo, ¿sí? Saber que yo la sección crítica, por ejemplo, la tengo más o menos por acá, y decir, bueno, pongo estribo hasta la sección crítica, ¿no? Vengo con estribo, 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 pongo uno hasta acá y listo. Esta distancia de acá. No, los esfuerzos se van directo por el hormigón, como dijimos, entonces no pongo estribo. Bueno, el reglamento no te permite hacer eso. Te dice, no, 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 andate con el estribo hasta acá. Son temas de integridad estructural, ¿no? Que aparte es medio de sentido común, creo yo, en este caso. Bueno, ahora empezaría la parte de barras dobladas. ¿Les queda alguna duda de esto No. para volver a verlo antes de seguir? Bueno, entonces seguimos. Bueno, uno de los temas que le había comentado al principio de la clase era esto, refuerzo con barras dobladas. Las barras dobladas son barras que en las secciones donde hacen falta por flexión tienen una posición horizontal, ¿no? Al tener una posición horizontal no sirven para tomar esfuerzo de corte, pero sí llega un punto, una sección determinada, donde yo puedo prescindir de esas barras y cortarlas, o doblarlas y aprovecharlas para corte, ¿sí? Para tomar esfuerzo de corte, mejor dicho. Entonces, uno podría calcular en una viga, por ejemplo, que tiene 4 phi del 16, que cerca del apoyo, si no hace falta por flexión, yo las puedo levantar con un ángulo alfa y decir, bueno, dos de las cuatro barras del 16 las tomo para tomar esfuerzo de corte. Las doblo hacia arriba con un ángulo alfa para tomar esfuerzo de corte. Como les dije, esto es válido para secciones donde esa armadura no hace falta para el esfuerzo de flexión. Y el reglamento nos dice que, bueno, el ángulo mínimo
con el eje de la viga tiene que ser de 30 centímetros, perdón, de 30 grados, pero usualmente por un tema de facilidad constructiva y de doblado, se elige 45 grados. Entonces acá vamos a calcular dos cosas. Primero, cuánta resistencia aportan esas barras dobladas. Y aún más importante, saber dónde esas barras son efectivas. Porque en este caso no es tan sencillo eh, la determinación de esto. La ventaja que tienen los estribos es que están siempre, siempre, siempre están enganchados a lo que es la armadura de refuerzo longitudinal. Si yo lo tuviera que hacer burdamente, haría esto, ¿no? Bueno, el estribo siempre va por afuera y se cierra acá con un gancho a 135 grados. Entonces, es fácil decir que este estribo va a tomar cualquier fisura que se genere entre esas dos barras, entre esas dos barras longitudinales. Está anclado, no se puede desprender, no le puede pasar nada raro. En este caso, ese comportamiento de anclaje que tienen los estribos en las barras longitudinales, para las barras dobladas no se cumple. Son barras que suelen estar en el medio de la sección, simplemente se doblan hacia arriba y llegan arriba a la cara superior de la sección y no están bien atadas a otras barras como en el caso de los estribos. Entonces, conceptualmente eso es importante porque el reglamento nos va a penalizar bastante donde la barra doblada es efectiva, justamente teniendo presente eso. Entonces, primero vamos a ver cuánta resistencia aportan y después vamos a ver esto que les digo de la efectividad de la posición. En este caso, B sub S va a ser igual a sub B, que en este caso es una barra por barra, siendo obvio. Eh, entonces, en este caso, A sub B es la cantidad de barras dobladas, no la cantidad de ramas de estribo, por el área de cada una de las barras. Si tengo dos barras de 16, bueno, será 2 por el área de una barra de 16. Eso por FI, por el seno de alfa, que esto es una simple descomposición de fuerza, ¿no? Y todo esto no puede ser mayor a B por D, por la raíz de F'C, sobre 4. Si yo tuviera que compararlo con la primera expresión, que es la raíz de F'C sobre 6, esto es equivalente a decir por, por 3 medios, ¿no? Que es lo mismo 1,5. El 3 se va con el 6, me queda 2, 2 por 2, 4. Entonces, esto es igual a 1,5 veces B sub C. También para ponerlo un poco más, algo más fácil de ver. Todo esto lo he dicho en la ecuación 11-17 del reglamento. Una cosa importante a tener en cuenta es que si bien con barras dobladas se puede tomar 1,5 veces B sub C, la limitación del aporte a la resistencia de corte de todo lo que sea barras de acero no cambia. ¿Está bien? Cuando yo decía que B sub S tiene que ser menor o igual a 4 veces B sub C, B sub S tiene que tener en cuenta los estribos y las barras dobladas. No es que yo puedo irme 4 veces B sub C con estribos y 1,5 veces B sub C con barras dobladas. No. La limitación de 4 sigue siendo la misma. Una será con un poquito con estribos, otro poquito con barras dobladas. ¿Se entiende esta parte? Sí, sí, sí. Fenómeno.
Entonces, bueno, ahora sí, vamos a ver en qué parte de la viga el aporte de esas barras dobladas es efectivo. Esta parte es muy geométrica, ¿sí? Es un poquito engorrosa, pero bueno, si me siguen, se va a entender. Empezamos con una viga, ¿no? B por D, la altura efectiva D siendo esta de acá. Un recubrimiento superior determinado, que yo acá lo llamé D', ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice el reglamento? El reglamento nos dice, en el artículo este que les puse acá, que las barras efectivas, perdón, que las barras dobladas son efectivas en los 3/4 centrales del tramo inclinado de la barra. Entonces, la barra inclinada suele ir del paquete de vigas, del paquete de barras de flexión, que está a una profundidad de, sube con el ángulo alfa, que suele ser 45 grados, hasta donde está la percha superior, ¿sí? Entonces, la altura de- del tramo inclinado de la barra es D menos D', ¿sí? Que es esto que yo les escribí acá. Los 3/4 centrales de esa altura son 3/4 de D menos D'. Entonces, yo sé que lo importante pasa entre este punto y este punto. Epa. Uy, ¿qué pasó? Un segundito, perdóname. Perdóname un segundito, chicos, que algo se rompió acá. Ah, no, estamos adelante, perdóname. Mil disculpas. Bueno, nada, por ahora quedémonos con esto, ¿sí? La altura efectiva de las barras es 3/4 de, de su altura, de su desarrollo. Entonces, en general, si yo tengo una viga genérica, voy a tener una parte de la resistencia que la va a tomar solamente el hormigón. Esto es lo que yo les digo, no se suele hacer. Después voy a tener una parte más donde voy a contar con un tramo donde tengo un estribado mínimo o de cálculo y otro tanto del esfuerzo de corte lo voy a tomar con barras dobladas. Entonces yo podría decir que, conceptualmente para que se entienda, bueno, una parte del esfuerzo de corte la tomo con el hormigón hasta cierta sección cerca del apoyo. Mientras me voy acercando al apoyo, tengo que agregar estribos. Y mientras me voy acercando aún más al apoyo, puedo usar en lugar de estribos barras dobladas. Si no elijo barras dobladas, por ejemplo, bueno, la parte de estribos es toda esta resistencia. ¿Está bien? Eso es una decisión del diseñador. Entonces, bueno, acá les puse un ejemplo para, para calcular la resistencia con barras dobladas, donde tenemos una viga simplemente apoyada con longitud de L0 de 6 metros, donde se doblan dos barras del 16 en los extremos de la viga. Sin meternos en lo que es el cálculo de flexión, en este caso, vamos a suponer que que donde las doble no hacen falta por flexión, ¿está bien? Después en la vida real uno tendría que chequear a partir de dónde realmente se puede hacer esto. Entonces,
vamos a hacer dos cosas. Vamos a calcular el estribado asociado con la armadura doblada, con las barras dobladas. Y vamos a calcular el estribado uniforme en el centro de la viga. Acá les pongo como dato directamente la resistencia, perdón, la carga mayorada, sobre todo el tramo, que es de 80 kN por metro. La misma viga de antes, 20 centímetros por 55, un recubrimiento superior de 5 centímetros y, eh, y un H25. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a calcular el estribado asociado con la armadura doblada. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer, repasando lo que habíamos hecho antes, es buscar la sección crítica cerca del apoyo. Como dijimos antes, esto se hace con una regla de tres simple, donde despejando el esfuerzo de corte crítico nos da que a una distancia D del apoyo es de 196 kN. Ya está mayorado esto. Entonces, vamos a tener parte de esa resistencia la va a tomar el hormigón. La sección es la misma que antes. Ese B sub C va a ser de 91,7 como antes. Y la resistencia aportada por el acero, ya sea solamente estribos o estribos más barra dobladas, va a tener que ser de 169,6 kN. Una parte de ese aporte, de esos 169,6, va a ser con barras dobladas. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la resistencia de corte aportada por el acero, B sub S, la voy a separar en dos. En B sub S1 y B sub S2. B sub S1 va a ser la parte de las barras dobladas, donde la expresión era esta, era A sub P por Fi por el seno de alfa, dos veces, porque son dos barras, por el área de una barra del 16, por 420 megapascales, por el seno de 45 grados, nos da una resistencia aportada por las barras dobladas de 119,4 kilonewton, que, recordando, tiene que ser menor que este máximo que impone el reglamento, que es de 137,5. En este caso cumple perfectamente. Por lo tanto, se puede adoptar eh, el valor de 119,4. Si, por ejemplo, yo hubiera puesto 3 barras del 2 del 16 para tomar corte, me hubiera dado más de 137,5 kN. En ese caso, en lugar de sacar una barra o considerar dos barras, lo que puedo hacer directamente es considerar B sub S1 igual al máximo reglamentario. De esa forma me aseguro que todo lo que exceda al máximo que me dice el reglamento lo voy a calcular con los estribos, porque no lo estoy considerando ahora. Así que ahora, como les dije, hay que calcular B sub S2, que es la parte de los estribos. Entonces B sub S2 va a ser B sub S total menos B sub S1. Me va a dar 50,2 kN. Que esto lo tengo que tomar con estribos doblados. Calculando el estribado al cual equivale esto, me da de 2,17 centímetros cuadrados por metro. Esto siempre, por el tema de la utilidad, tiene que cumplir con el criterio de estribado mínimo. En este caso, como la sección es la misma, eh, el estribado mínimo sigue siendo el mismo que calculamos antes, de 1,57 centímetros cuadrados por metro. Y como el de cálculo es mayor, verifica. Así que adoptamos este valor de 2,17 centímetros cuadrados por metro. Asumiendo un estribo de 6, como siempre, no tiene por qué ser de 6, puede ser de 8, pero tienen que verificar después todas las distancias máximas. Yo elegí de 6. Me da que la separación que yo tengo que adoptar para estribo del 6 es de 26 centímetros.
Nuevamente, como esta parte de acá, este B sub S2, es menor a 2 veces B sub C, la separación máxima se calcula de la misma manera que antes, que era el mínimo entre D sobre 2 y 40 centímetros. Entonces, en este caso, cómo nos queda la sección armada por corte cerca del apoyo? Nos queda una barra doblada, perdón, dos barras dobladas del 16, más un estribado de 6 cada 26 centímetros. Perdón. Bueno, entonces, haciendo un repaso de qué hicimos hasta ahora con la parte de las barras dobladas. Nosotros empezamos calculando el estribado asociado a esa armadura doblada. Ya conocemos su resistencia, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta que la barra doblada es efectiva en los 3/4 centrales del tramo donde está doblada esa barra. ¿Hasta dónde es efectiva esa barra doblada? Todavía no sabemos. Yo se lo dije conceptualmente, esos 3/4, pero en números todavía no sabemos cuánto es. Entonces, para entender bien cómo se calcula esto, yo hice una serie de pasos gráficos que vamos a ir viendo ahora. Les traigo de vuelta el mismo gráfico que habíamos hecho antes, pero con más datos y pasado en limpio. Tenemos la altura D menos D', que es en donde en esa altura vamos a hacer el doblado de la barra a flexión. Tenemos la altura efectiva de la sección D. Tenemos el núcleo este de 3/4 de D menos D', que yo lo marqué entre las líneas punteadas 1 y 2. Y a modo auxiliar, calculé la distancia entre la línea 1 y la barra superior y la línea 2 y la barra inferior, que me da 1/8 de D menos D'. Sí, son valores auxiliares que vamos a ir usando. Entonces, la primera fisura que se genere al, al incrementarse los esfuerzos de corte va a ser una fisura que se va a propagar desde el punto cerca del apoyo, donde está la armadura inferior, ¿sí? El hormigón se fisura, encuentra la barra y la fisura camina en esta línea punteada a 45 grados. Entonces, nosotros tenemos que coser la fisura con las barras dobladas. Las barras dobladas tienen que ser efectivas para coser esa fisura. Entonces, ¿dónde se cumple que la barra doblada es efectiva para coser esa fisura? Solamente en los 3/4 centrales de la altura de la barra doblada. Entonces, si yo tuviera que decirlo de alguna forma, diría que este, solamente las barras dobladas van a ser efectivas. En todo este núcleo acá, ¿no? Esto lo estoy tachando porque simplemente para mostrar la zona. Entonces, lo voy a borrar para que no me ensucie el dibujo. Pero entonces yo tengo que buscar propagar la fisura y quedarme dentro de ese núcleo central. El punto crítico para entender esto es el punto A, este punto que yo dibujé acá. ¿Por qué? Porque si yo doblo la barra pasando por el punto A, estoy en el límite entre las condiciones de cumple y no cumple. ¿Por qué? Si yo eligiese poner la barra doblada un poquito más a la derecha, ¿qué pasa? La barra No estás cosiendo se la encuentra fisura. con la fisura. Claro, la barra se encuentra con la fisura igual, ¿eh? Se encuentra, pero ¿dónde? En este punto de acá. En ese punto de ahí,
la barra, no solo que está horizontal ya, sino que además está fuera del área de influencia donde uno dice que es efectiva. Entonces, lo importante de esto es que justamente yo necesito que la barra doblada, que como yo les había dicho antes, la barra doblada no está anclada a ninguna armadura longitudinal como el estribo. El estribo está perfectamente confinado y, digamos, mecánicamente atrapado por las barras longitudinales. La barra doblada no. Entonces, yo, si me alejo o me pongo muy al límite en la barra doblada, cuando esa barra quiere empezar a tomar esfuerzo de corte, se va a desanclar o se va a fisurar el hormigón excesivamente y la fuerza no se va a transmitir de manera correcta. Entonces, esta barra que yo puse acá no es efectiva. Te hago una Ahora, consulta. sí, ¿Podés repetir por qué es que el doblado efectivo está contenido en esos tres cuartos que están separados de la armadura de compresión y de tracción? O sea, ¿por qué no es que está, no es efectivo ese, digamos, pedacito que te queda entre el punto A y la armadura comprimida o las perchas? sí, es una buena pregunta y te la voy a resaltar porque es importante. Voy a tratar de hacer un zoom in, digamos, de la situación. Básicamente, ¿qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de mostrar cómo funciona esa zona de la viga. Si yo tuviera la fisura, digamos, voy a dibujar los mismos colores, ¿sí? Perdón. Este es el filo superior de la viga. Esta barra de acá es la barra superior. Esta barra acá es la barra doblada. Y esta de acá es la fisura, que se propaga así a 45 grados, ¿no? ¿Qué pasa? La barra doblada tiene un cambio de dirección bastante fuerte entre esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Cambio de dirección de la fuerza. Sí, Entonces, yo para poder traccionar esta barra, porque en definitiva yo para poder coser la fisura que se quiere abrir con la barra se tracciona. ¿Está bien? sí. Yo necesito que haya una especie de longitud de anclaje para que esa tracción se pueda cumplir. Entonces, si yo en un cambio de dirección muy importante con mucha fuerza no aseguro una distancia mínima, el hormigón que está en esta sección de acá sufre mucho esfuerzo de compresión, porque la barra quiere cambiar de dirección de golpe la fuerza. ¿Y qué hay en el medio haciendo ese cambio de dirección? El hormigón, otra cosa no hay. ¿Entiende? Entonces, si yo me metiese dentro de ese un octavo de D menos D' que yo le dibujé acá, con la fuerza, con un cambio de dirección tan fuerte de la fuerza, por la presencia de la barra doblada, corro el riesgo de que ese hormigón falle por compresión y hay una falla frágil de la viga. Ok, ¿eso tiene que ver o es lo mismo? Porque yo escuché que siempre donde hay así como esquinas es donde se acumulan tensiones. ¿Es eso mismo? O acá no es? No, es otro. A ver, sí tiene que ver, la acumulación de tensiones también tiene que ver con la cambio de dirección de las tensiones. Ujú. Está dentro de ese rango conceptualmente sí, no está tan alejado. Pero en este caso te refuerzo la idea. Lo que, Bien. el problema que puedes tener acá es que se arranque la barra doblada por un cambio de dirección de la fuerza que el hormigón no pudo soportar. Bien, o sea que ese un octavo
digamos, que ese como doble recubrimiento, voy a decirle, Sí, que tenés hasta sí. punto A, es como hace las veces de longitud de anclaje, digamos, ¿no? Claro, hace la veces de manguito, ¿viste que los Sí, ganchos, sí. también los ganchos estándar, también tienen un manguito mínimo que te determina el diámetro de doblado? Bueno, Pero eso no es esto porque va para por que no se ahí. rompa lo del Eso es manguito. para que, no, eso es para que el hormigón que te asegura el cambio de dirección no se comprima y falle. Ah, ok. Esto es lo Y mismo. y te hago una última consulta, porque es lo único que no me quedó Sí, claro de esto. ¿Por qué es que, sí, quizás es demasiado, pero ¿por qué es que se falla por compresión si estos son esfuerzos de tracción los que hacen que se corte, digamos? ¿Por qué ahí se haría una sobrecompresión del hormigón? claro. Bueno, te voy a hacer un dibujo más para que se entienda qué se comprime y qué se tracciona. Yo tengo esto, ¿no? Tengo una barra, que es lo rojo, que cambia de dirección. Sí, Esta fuerza de tracción, estamos de acuerdo que es la fuerza de tracción que al fisurarse el hormigón aparece en la barra. Y por eso la barra sí, toma el corte, porque es tracción. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Bueno, ese, esa tracción se va desarrollando a lo largo de la parte doblada de la barra. Y bueno, algo de esa tracción llega también a la otra punta de la barra que sigue hacia el apoyo. Sí, Acá es donde se comprime el hormigón. Si yo tengo esta fuerza de tracción, tiene una componente efectiva en esta dirección. Digamos, si hago la descomposición de fuerza. ¿Está bien? ¿Y sobre qué comprime? Sobre el hormigón. El hormigón tiene que resistir y decir, bueno, señores, ustedes no se van a ir a ningún lado. Acá se comprime el hormigón por la fuerza del cambio de dirección. ah, esa Yo, fuerza está como que queriendo hacer que se enderece la barra hacia adentro, sería. exactamente. Es eso. Ah, mira Entonces, vos. eso genera compresión en el hormigón. Bien, Si ese cambio de dirección es muy abrupto o el desarrollo total de la fuerza de tracción en la barra se genera muy cerca de ese punto, puede fallar el hormigón. Entonces yo bien, quiero que se aleje un poco el desarrollo de esa fisura para que el, digamos, el anclaje de la barra me asegure que parte de esa compresión se diluye, digamos, eh, cerca o alejado de este punto en realidad. bien. Genial, perfecto. ¿Está bien? ¿Queda más claro así? Sí, 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 sí. Excelente. Bueno, entonces después, como le decía, si lo pongo más a la derecha la barra, deja de ser efectiva. Si la pongo más a la izquierda, se puede, pero estaría desaprovechando parte de, de la longitud máxima que le puedo dar de alcance a esa barra, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el punto S crítico es el punto A, y teniendo en cuenta que la barra yo la doblo a 45 grados, si yo propago el encuentro entre la barra y la línea 2, yo ya sé hasta dónde es efectiva esa barra doblada. Entonces sé a partir de dónde y hasta dónde. Geométricamente la construcción es esta, ¿no? Va a terminar siendo la suma entre 7 octavos de D menos D' y de 3 cuartos de D menos D'. Esto termina siendo 13 octavos de D menos D'. Es un poquito más de 1,5 veces D menos D'. Bueno, acá, si yo quisiese volver a doblar más barras y saber hasta dónde son efectivas esas barras, podría tener en consideración el punto C. Y si no voy a doblar más barras, necesito saber cuál va a ser el esfuerzo de corte crítico que voy a tener que tomar solamente con estribos. ¿Por qué?
Porque donde deja de ser efectiva la barra doblada, yo a partir de ahí hasta el centro de la viga, igual tengo esfuerzo de corte. Y tengo que tomarlo solamente con estribos. Entonces, voy a tomar de referencia el punto B para propagar la segunda fisura para calcular el esfuerzo de corte que solamente voy a tomar con estribos. ¿Se entiende conceptualmente? Sí, pero ¿y cuando tenés la doble barra doblada, como lo que nos dieron en el ejercicio anterior, que también la mandás ahí o ya lo cubrís con el punto B? Eh, a ver, yo por las dudas aclaro. En este tramo de acá, vuelvo, perdón, voy a volver bastante. Acá. Habíamos calculado un estribado asociado a la barra doblada. Ese estribado asociado a la barra doblada era phi del 6 cada 26. ¿Sí? Entonces, haciendo toda esta construcción, yo sé que desde el apoyo hasta donde deja de ser efectiva la barra doblada, que es el punto B, tengo phi del 6 cada 26. Entonces, hasta acá, que es el punto B, tengo phi del 6, uy, cada 26. Perdónenme la letra asquerosa con el mouse. Muy difícil. Bueno, ¿se entiende? Entonces, justamente a partir de acá en adelante, voy a tener otro estribado y solamente va a ser estribado, sin barra doblada. No sé si eso responde a la pregunta que me hiciste. Sí, pero el ejercicio no nos había dado, por ahí lo entendí mal, dos barras Ujú. dobladas, decía, o estoy equivocado. Sí, no, pero son dos superpuestas en la misma sección. Acá en esta barra que vos estás viendo acá son dos, separadas en profundidad. Ah, O sea, separadas en profundidad. Está. claro, dos en paralela así. Que Ah, acá, suben qué juntas, se boludo, ¿verdad? doblan Que juntas. lo ¿Está estamos viendo, bien? sí, sí, es verdad que como el estribo Claro, es lo pero vos lo mismo, estás viendo sí. de costado. Sí, sí, Por sí, sí, eso, perdón. para reforzar un poco la idea, porque si me preguntás eso ahora es porque pasó de largo lo otro. Por eso yo puedo decir que la resistencia aportada por la barra de acero eh, doblada es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, 2. Si yo en ese plano tuviera una sola, eso no sería 2, sería uno solo. Por eso la fuerza que toma la barra de acero es dos veces la fuerza que toma una, porque son dos barras. No, claro, sí, sí. ¿Está bien? Igual que los estribos. Bien. Y si Claro. tenés, por ejemplo, más armadura principal abajo, ¿aportan? Supongo que sí, ¿no? O sea, no levantás todas, ¿o sí? Y lo que pasa es que tiene un límite. Fíjate que yo en este ejercicio, si doblaba 3 era demasiado. Podía tomar 20 kilonewton más nada más. Ya el reglamento no me deja tomar mucho más con barra doblada. Ok, Justamente ¿por qué? Porque el mecanismo es bastante menos confiable que el del estribo. Sobre todo por esta parte de acá que le dibujé acá. Mientras más grande sea el esfuerzo de corte a través de las barras dobladas, peor es la situación en la que se enfrenta el hormigón en ese cambio de dirección. Entonces, el límite de la fuerza está determinado por esto, por este diagrama de acá. El reglamento no te deja usar mucho esfuerzo de corte tomado por barra doblada. ok. Y ya que tenemos esta imagen, te hago otra consulta, que por ahí es más de Ujú. estabilidad. Algo Sí, habías hablado vos al principio de como que la columna con un tramo a 45 de la vía se comporta como todo un conjunto y demás, por eso la fisura viaja como viaja. sí. Pero nosotros, de los diagramas de características, el corte máximo, o por lo menos en el apoyo, Ujú. está aplicado justo en la esquina. ¿Por qué nosotros acá tomamos la carga crítica como desplazada a cierta distancia y no exactamente
en la esquina, en el filo interior de la columna, digamos? O sea, ¿por qué la carga crítica no está justo paralela a la columna? Vos decís O sea, acá. coincidente, claro, eso. Eh, a ver, justamente, si lo tuviera que decir de alguna forma, yo te diría que el reglamento te permite reducir la fuerza de corte porque el mecanismo de transmisión directa es bastante seguro, en primer lugar. Todo esto fundamentado con ensayos, con estudios, con conocimiento, digamos, científico. Entonces te dice, bueno, yo te podría decir que todas las vigas las armes con el esfuerzo de corte al filo del apoyo, pero yo sé que va a ser antieconómico y no está justificado. Entonces el reglamento te permite hacer te da esa concesión de decir, vos podés reducir el esfuerzo de corte y tomar el esfuerzo de corte si la carga es aplicada de forma superior a una distancia D del apoyo. Ok, perfecto. Es una concesión que te permite el reglamento porque el mecanismo es seguro. Si no fuera Bien, seguro, no te lo permitiría. listo, perfecto. Gracias. De nada.